No existe carro europeo más caro que el que se compra barato. Sí, tenés toda la razón. Tenés toda la No, razón. ¿Cuál es el carro más problemático que viene acá, GMW? Vamos a ver si están pensando lo mismo que yo. Yo Ahí, ya les he dicho a todos en más de una ocasión que si quieren ver cosas extraordinarias tienen que dirigirse a tres lugares. A una iglesia, a un hospital o y a a un taller. GMW. Definitivamente. Jóvenes, estamos súper emocionados. Este es nuestro primer episodio de podcast con el equipo GMW. En este espacio maravilloso vamos a estar compartiendo ideas, vamos a estar compartiendo experiencias y vamos a estar compartiendo muchísimo a través del mundo europeo de lo que vivimos nosotros día con día. Les presento a mis compañeros Brian, Reynoso, Brandon y Diego. Ellos son parte del equipo GMW, son parte del equipo fundamental de la empresa. Nosotros cuatro somos los que lideramos a todo el demás equipo. Entonces, Brian, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Sí, como comentaba Alex, pues estamos ya en este espacio reunidos para poder compartirles las experiencias que tenemos todos los días. Mi nombre es Brian Reynoso, yo soy asesor de servicio de GMW y pues gusto de compartir con ustedes y con este equipazo maravilloso. Ahora, Brandon, Brandon, es un gusto bienvenido. estar en este maravilloso lugar para poder compartir nuestras ideas, nuestras anécdotas y que ustedes sean parte de todo lo que nosotros vivimos, de todo aquello de que muchos temen o no conocen y poder aclarar sus incertidumbres y que se sientan parte de nosotros, que somos una familia maravillosa. Y por último, Diego. Pues va a ser todo un gusto poder estar conversando juntos. Esperamos que puedan disfrutar de lo que nosotros hablemos. Vamos a contarles muchas historias, muchas experiencias, así que estén muy atentos al podcast. Va a ser un gusto poder también compartir con nosotros, con ustedes, las ideas que podemos tener con respecto a sus vehículos, también recomendaciones y demás cosas que les van a ser de mucha utilidad. Así que por acá vamos a estar. Excelente, jóvenes. Vamos a darnos un aplauso. Bueno, señores, el día de hoy vamos a comenzar compartiendo una historia. ¿Quién quiere comenzar? Una historia así brutal que nos haya pasado con algún cliente, alguna experiencia que hayamos tenido. ¿Quién quiere comenzar de ustedes? Bueno, si quieres comienzo yo. Vamos Ok. a comenzar con la historia de pues un cliente que nos trajo su vehículo porque tuvo problemas con la transmisión automática. Él nos comentó que tuvo un aviso de pérdida de propulsión y que estaba precisamente por la VAS. Cuando él se estacionó se dio cuenta que la caja de un momento a otro dejó de conectar. Y lo que hizo, o lo típico que se le ocurrió en ese momento fue llevar el vehículo a una aceitera para que le cambiaran el aceite. Ah, ese es el Mini Cooper, El ¿verdad? Mini Cooper, sí, correcto. Y cuando llegó a la aceitera, lo que hicieron fue botarle el aceite que tenía y le agregaron un aceite incorrecto, un ATF normal. Fatal para la transmisión automática. Él después de eso siguió utilizando el vehículo y volvió a fallarle la transmisión. Entonces en ese punto él decidió contratar una grúa para llevarse el vehículo hasta su casa, que es allá por carretera El Salvador, em, carretera Mataquescuintla, me dijo. Entonces sí está bien retirado. La cuestión es de que al siguiente día, después de que ocurrió todo esto, él arrancó el vehículo y me dijo que le había dado una vuelta a la colonia donde él vive. Todo funcionó muy bien según él. Y me dijo, me contactó y me dijo, mira, pasó esto, 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 te voy a llevar el vehículo para que me lo revisen. Lo trajo desde carretera de Mataquescuintla hasta GMW, conduciéndolo. Y cuando lo trajo acá nos dimos cuenta que la caja tenía una fisura en la parte de abajo. Y el nivel, pues obviamente no era el adecuado. Cuando bajamos el aceite, ¿te recuerdas, Brandon? Cuando se bajó el aceite traía un desgaste, traía sedimento. Una de las recomendaciones fue pues hacer un flushing total a la transmisión. Se limpió en su totalidad, se aplicó un aceite nuevo, sin embargo, pues el problema continuó. Y después de esa mala práctica de una aceitera haberle puesto un aceite incorrecto, ahora, al día de hoy, la solución para este
problema va a ser cambiar la transmisión automática completa, ¿verdad? Y esto, pues, la falta de conocimiento, pienso, de una aceitera X, de aplicarle un aceite para Sí, una caja convencional y pues eso dañó en su totalidad la transmisión automática sí, internamente. efectivamente, porque la gente pues piensa que cualquier aceite le queda a su vehículo y esa es una idea totalmente equivocada, ¿verdad? Nosotros como tal vemos el manual del fabricante para saber qué aceite lleva, ¿verdad? Porque si le echamos uno incorrecto pasa lo que pasó en este caso Correcto. con este tu cliente, ¿verdad? Con el Mini Cooper, que lo que pasó fue básicamente que se deshizo la caja. Y Cuando el, vino el, aquí, perdón, Diego, cuando vino acá se salió con un montón de sedimento. Sí, y el Mini Cooper, ¿qué modelo es? es modelo 2022, si no estoy mal, 22-23. Modelo 2022-23 es de los recientes, es una transmisión automática robotizada, si mal no recuerdo, y va dividida en dos partes la transmisión automática, entonces es un tema muy complejo y lo que se tiene que hacer en este caso es reemplazar la transmisión automática. Eso es al final la solución. No queríamos llegar hasta este punto, pero es algo que se salió de las manos completamente por la falta de conocimiento, repito, de una aceitera X, ¿verdad? Entonces eso es un problema reciente, acaba de pasar, el cliente acaba de estar con nosotros, pero bueno, aquí vamos a solucionar el problema y ese es el objetivo. Sí, efectivamente. Afortunadamente vino con los expertos y nosotros vamos Correcto. a apoyarle, Cabe ¿verdad? resaltar de que, sinceramente, todo esto se lo hubiera podido evitar el cliente si se hubiera asesorado de una manera correcta y apropiada. Tengo entendido que el cliente acaba de adquirir el vehículo, ¿verdad? Sí. Para los que no lo sepan, nosotros tenemos una comprobación GMW por compra. Si este cliente hubiera acudido a nosotros desde antes de obtener el vehículo, esa fisura que tenía en la caja se hubiese podido detectar desde mucho antes y evitar todo este problema que tenemos hoy sobre la mesa con el cliente. Debido a que el cliente, yo asumo que está frustrado de no poder disfrutar de su vehículo como quisiera, porque al final estos vehículos son para poderlos disfrutar, manejarlos, compartir con la familia en momentos inolvidables, y se ven frustrados tanto por una mala praxis de una aceitera que posiblemente no tenía el conocimiento técnico o no sabía, ¿verdad?, qué aceite había que aplicarle o qué aditivos tenía que tener el aceite, que ojo, es algo muy importante, que hay muchos talleres que no se rigen por los manuales del fabricante. Nosotros pues tenemos los manuales del fabricante y aplicamos justo lo que necesita el vehículo. Sí, Entonces, efectivamente. Yo muchas veces te he visto buscando las especificaciones de los aceites y algunos son muy complicados de conseguir acá en Guatemala. sí, pero al final nosotros pues siempre tenemos la disposición de aplicar justo lo necesario y justo lo que indica el fabricante para evitarnos todo este tipo de inconvenientes y que los clientes al final pues puedan disfrutar de sus vehículos para lo que lo compraron, para crear momentos inolvidables con sus familias y Sí, seres queridos. efectivamente. Sí, básicamente, como siempre nosotros decimos que nuestro trabajo es venir y apoyar al cliente, ¿verdad? Entonces no importa la situación en la que esté, pues nosotros siempre vamos a estar acá para ellos, ¿verdad? Entonces, no sé si Diego quiere compartir alguna historia de... Tengo una historia que parece un poco sencilla, pero es bastante interesante y es específicamente con una Volkswagen Touareg. Hubo un cliente que vino bastante molesto y me dijo que ya le habían cambiado varias veces pastillas y en una ocasión le habían cambiado los discos a su Volkswagen y no se quitaba ese molesto rechinido que me estaba diciendo. Un ruido muy, muy común. Muy común en todo vehículo y era al fin de cuentas una solución relativamente sencilla, porque luego de hacer todos estos cambios, el cliente me empezó a contar de que la primera vez la llevó y cuando la llevó le dijeron, realmente el vehículo pues, todavía tenía cierto tiempo de garantía, tenía un poquito más de 50,000 kilómetros y le dijeron de que el problema era las pastillas, entonces le cambiaron las pastillas. Se las cambiaron y el rechinido continuó y continuó. La volvió a llevar a ese mismo lugar y le dijeron que el problema ahora eran los discos. Entonces cambiaron discos. Ya con discos nuevos, pastillas nuevas, el rechinido seguía. El Lo que había que rechinido cambiar en seguía. ese caso era el carro, entonces. Yo creo que era más seguro. Entonces, ya en la tercera vez el molesto llegó otra vez y pidió que le cubrieran garantía por esos repuestos porque no se quitaba el rechinido. Se los cambiaron nuevamente, o él explícitamente me dijo, eso es lo que yo creí, y el rechinido continuaba.
Cuando vino acá, nosotros identificamos que efectivamente las pastillas pues no tenían mucho tiempo de uso, pero había un problema muy específico y es que eran metálicas. Ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema. Eran No importa, metálicas. no importa si le ponían los mejores discos del mundo, iba a seguir rechinando, Claro, ¿verdad? Porque en las pastillas, cabe resaltar para el público que nos está viendo que las pastillas metálicas son las más baratas que existen en el mercado y por ende las que más van a hacer que sufran los discos. Y por ende son las que más hacen que hagan ese rechinido molesto, ¿verdad? Que no sé si el equipo de producción nos puede poner ese rechinido ya en postproducción. Sí. Más cuando se mojan. Hay que tener Sí, un cuando se factor, mojan, hay que es tener un horrible. factor muy en claro, que la Touareg es un vehículo bastante pesado y no es para nada recomendable ponerle pastillas metálicas a un vehículo que mantiene mucho estrés durante las frenadas. Como jefe de taller, ¿cuál sería tu recomendación? Mi recomendación es 100% pastillas cerámicas, pero acá hay que aclarar una cosa. Las pastillas cerámicas son para que el vehículo frene bien, para que frene mejor, para estar más seguros. No son pastillas para que duren lo que duran las pastillas metálicas. Sí, la pastilla metálica te puede durar 25,000 kilómetros, pero cuando se acaba la pastilla, también se acaba el disco. claro. Y pues esa fue la solución. Sí. Instalarle unas pastillas cerámicas de buena calidad y el cliente se fue súper contento. Yo le escribí más o menos a los 4 días de que le habíamos entregado el vehículo y me dijo, Diego, el rechinido se acabó, estoy súper contento. Él incluso estaba preocupado porque dijo, a ver si no van a hacer las mordazas. Pero yo de una vez le mencioné que primero teníamos que evaluarlo y gracias a la buena evaluación que se hizo, pudimos identificar que era algo tan simple como instalar unas pastillas de buena calidad. Entonces, pues es una muy buena anécdota, es una muy buena experiencia. Sí, efectivamente. Y casos así han habido muchos que vienen con pastillas de ese tipo y pues obviamente se tienen que reemplazar por las correctas y hacer por lo menos un pulido. Si no se cambian los discos, por lo menos un pulido, ¿verdad? Brandon, ¿algún carro? ¿Cuál es, en el tiempo que has estado acá, cuál ha sido el carro que más te ha marcado, el que vos has dicho? ¿Qué más dolor de cabeza te ha dado? La verdad que cada carro es un reto diferente, es un mundo diferente porque aunque digan, solo son máquinas, son tornillos y fierros de metal, al final, aunque no lo crean, cada carro tiene sus propios sentimientos. Y si los carros no se tratan bien, créanme que no se van a portar bien. Con eso me viene a la mente un carro en específico, una Audi Q5 que vino con un montón de fugas, pero una exageración de fugas, y el cliente aseguraba llevar todos sus servicios al día y que nunca nadie le había reportado que tenía fugas. Adicional a eso, nosotros al realizar la comprobación, ¿te recuerdas? Ya se queda 10. Realizamos una revisión muy exhaustiva, pasamos un informe bastante completo y el cliente se quedó con eso de ¿cómo puede ser posible que esté tan mal el vehículo si todo le he hecho sus servicios al día siempre y nunca me he pasado el kilometraje? Y primero venía con fugas de refrigerante, no traía el nivel del aceite adecuado, el aceite ya parecía como que fuera miel, o sea, ya no tenía ninguna de sus propiedades. Y aclaro ahí que también se suponía que no le habían hecho reparaciones y traía silicón por todas partes, Por incluso todos lados. restos en la parte de adentro del motor. Sí, Sí, que ahora les efectivamente. explicamos cómo es que sabemos que había silicón dentro del motor. El vehículo estuvo acá parado por un aproximado de 2 meses, ¿verdad, Diego? El vehículo entró arrancado y nosotros lo único que hicimos fue realizar la revisión que nosotros solemos dar y después de esos 2 meses el vehículo ya no arrancó. Pero entre todo lo que nosotros revisamos detectamos que había un problema serio con la válvula PCV, lo cual, ojo, hay que ponerle mucha atención a las válvulas PCV, porque de tanta carbonía que acumuló ese motor, se quedó pegado. Y como el vehículo estuvo parado por un periodo prolongado, la carbonía se solidificó a tal punto que amarró el pistón. Pero para todo esto nos tocó que desmontar todo el motor y examinarlo pieza por pieza y dándonos la mala sorpresa que todo el silicón, el exceso de silicón que le habían aplicado en muchos componentes que no llevan silicón, se había quedado atorado en la pichacha. Sí, efectivamente, y cabe resaltar que eso se había
dicho un par de meses atrás, ¿verdad? Se le había indicado al cliente y pues obviamente no se hizo, ¿verdad? Específicamente fueron 5 meses antes, Sí. porque ese problema más o menos, bueno, se le notificó un ejemplo en enero y el cliente volvió más o menos en junio, específicamente por fallas causadas por ese problema. Sí, Y no eran efectivamente. pocas, realmente eran muchas fugas. Eran muy evidentes, pero como Brandon indica, nunca se le notificaron. Nunca le dijeron, el vehículo tiene fugas acá, acá, acá. Simplemente detonó el problema. Y pues ahora hay un motor súper Desarmado. dañado y desarmado. Sí, Sí. Sí, efectivamente. lamentablemente el mal mantenimiento que le dan muchas veces a este tipo de vehículos son los principales factores o el principal factor de que se dañen, que se deterioren por Sí, completo. y no solo eso, también hay que ser honestos. El carro más, vamos a ver, vamos a poner sobre la Ah, mesa. ¿Cuál es el carro más problemático que viene acá GMW? Vamos a ver si están pensando lo mismo que yo. Land Rover y Audi. Para mí, Audi. Audi. Audi, Audi con total. luz CPC. Sí, Sí, sí. Audi con luz Sí, EPC. con el luz IPC que hace que pierda potencia el motor, ¿verdad? Y una de las principales causas es la famosa válvula PCV que mencionaba Brandon, ¿verdad? Que para el público que no lo sabe, esta válvula PCV es la encargada de sacar los gases del motor y enviarlos de nuevo hacia la admisión para que éste se aproveche, ¿verdad? Para que no contamine de más. Y lo que pasa con esas válvulas PCV, más cuando tienen turbo, se suelen dañar muchísimo más porque la sobrepresión hace que éstas se dañen y en lugar de sacar solo gases, saca gases con aceite y mancha todo, ¿sí o no? Sí. El problema principal es de que el aceite entra a la cámara de combustión, este no se termina de quemar por completo y se crean pequeños depósitos de carbón, pero ya al pasar los Acumulados. kilómetros y Sí, acumularse, deteriora de manera drástica el funcionamiento del motor. sí, Y con esto hay que tener en cuenta que no se soluciona el problema simplemente reemplazando la PCB, sino que tenemos que trabajar también sobre las consecuencias. Justamente hace 2 días estaba comentándole esto a un cliente y le hacía ver todo el proceso, porque no es un proceso en donde simplemente se reemplaza la válvula, sino que hay que limpiar el sistema por completo, limpiar el manifold de admisión, limpiar las válvulas de admisión, el intercooler, el cuerpo de aceleración, porque no serviría de nada tener una válvula en buen estado cuando el sistema sigue igual de dañado. sí, correcto. O sea, ahí se quita la raíz del problema y se quita las consecuencias que hubo a raíz de eso, ¿verdad? Entonces ese carro ha sido el que más te ha Sí, marcado. sí, por mucho. Al final, es lamentable ver cómo dejan de caer los vehículos, porque son muy buenos vehículos. Yo soy fiel creyente que no existe un mal vehículo, sino un mal mantenimiento del mismo. Bueno, no existe un mal vehículo a menos de... Ah, la gran. A menos que sean, franceses. Ay, no. Esos Con son los los vehículos peores. franceses cuesta mucho porque no hay, no hay tanta disponibilidad de repuestos e insumos acá en Guatemala. Sí, Pero siempre buscamos una solución. sí, Ya nadie mira esos vehículos. Ya nadie, ya no los quieren ver en muchos lados. Eso no quiere decir que acá no los veamos. sí, Los hemos claro. recibido, hemos solucionado, pero sí son muy problemáticos. Esos son los más delicados. Son los más delicados. Sí. Cualquier piececita de las bridas, las que se deshacen con facilidad, Solo con ¿verdad? verlas. Solo con verlas. Las bridas son unas tuberías plásticas que prácticamente al pasar tanto tiempo en calor y frío en el motor, se suelen, ¿cómo se dice? Como que Cristalizar. fuera cristalizar y se hace como que Tuestan. fuera, ajá, se tuestan y cuando uno las quita, se deshacen en la mano, literalmente se deshacen en la mano, ¿verdad? Y lamentablemente cada vez van viniendo los carros más con ese tipo de tuberías, ¿verdad? Más y más y más y más y pues obviamente esto merma también la confianza de los clientes en ese tipo de vehículos, ¿verdad? Pero no hay que negar que son una belleza. Por supuesto, sí, Sí, definitivamente. En BMW pasa mucho eso. ¿Te has dado cuenta? Las tuberías, en BMW, las tuberías de paso de refrigerante empiezan a tomar un color rojizo.
empiezan a tornarse un color entre café y rojo, eso ya es muestra de que es un cambio inmediato. Sí. Inmediato. Y son piezas que se pueden mover muy poco y se van. Sí, Y correcto. requieren cambio urgente. Imagínense que se quede un carro así en carretera. Exacto. Y hablando justamente de las bridas, la brida de la culata de los BM. Esa, fijo, en algún momento va a dar fuga. ¿Cuál? ¿Estás hablando de la Mickey Mouse? Sí, de la O de la M&M. M&M. De la De la M&M. Yo M&M. nunca en mi vida había escuchado ese nombre. Tubería de Mickey Mouse. Vamos a contarle a los que nos están acompañando por qué Mickey Mouse. ¿Por qué? Que lo cuente Brandon porque él ya sabe ahora Ahora ya sabe por por qué qué, se le dice antes no Mickey sabía. Mouse. Pues yo la verdad no tenía ni idea de por qué le llamaban manguera de Mickey Mouse, pero al momento de desmontarla, en efecto, parece que es la cabecita de Mickey Mouse. Sí. Porque es una circunferencia con dos pequeñas circunferencias arriba. Ajá, y donde van ahí, donde van las orejitas de Mickey Mouse, van los tornillos. Van los tornillos, pero yo no tenía idea de que de manera coloquial así la conocían. Sí, Y profesional, tipo MM. sí, tipo Pues, M&M, ¿verdad? Así le decimos a los clientes, ¿verdad? Pero sí, es una de las que más da problema. Exacto. En ese tipo de tuberías que son paso de refrigerante. Pero también en BMW hay otra tubería que da un montón de clavo. ¿Ya La saben bota. cuál es? La bota. La bota. La bota, la que es famosa el bota. intercooler. Sí, esa es la tubería de admisión. Correcto. Esa tubería es un clavo total. Es un clavo total. Se daña y empieza. Igual ese provoca el mensaje de pérdida de propulsión en los BMW. Más Esa en los tubería es- F30. Sí, más en los F30. Más en los F30. Es un dolor de cabeza esa tubería. Sí, ¿Te correcto. acordás la que venía mal y nosotros la reportamos? Y luego haberla reportado, el vehículo comenzó a fallar porque venía sobrepuesta únicamente. Sí, ya venía reparada. Ya venía reparada, ¿Verdad? venía con un montón de silicón encima. Al final, muchas personas nos dicen es que lo más fácil para un taller es solamente cambiarlas cuando las cosas se pueden reparar. Eso no se puede reparar. Eso no. Eso es Eh, desechable. sí, eso Para es no ir tan desechable. lejos, literal, está esa manguera y de esa manguera pasa el aire hacia el turbo. El turbo absorbe aire de una manera sorprendente. Si en una de esas reparaciones coloquiales que suelen hacer se llega a romper y se va hacia el turbo, ¿qué creen que pasa? Sí. Ya Adiós, nos- turbo. Sí, ya nos sucedió una vez, no sé si te acordás con el Porsche Cayman, que le hicieron una adaptación al turbo, le pusieron un turbo más grande del que traía. O sea, ya con el turbo, Ya sé cuál es. sí, ya con el turbo pequeño, digamos, el de stock, ya ese carro jalaba. Y el cliente decidió llevarlo con un amigo que sabía de Porsche y lo que hicieron fue ponerle un turbo más grande. Y cuando le pusieron el turbo más grande, pusieron una tubería más grande, pero fue una tubería de hule, digamos. Entonces, como vos decís, cuando el turbo absorbe aire en cantidades muy enormes y más siendo un turbo que no era para el carro, la tubería se rompió. Y cuando se rompió, parte del plástico entró a las aspas. Adiós, turbo. Qué lástima Ese, esa Sí. modificación. ese motor también tuvimos que bajarlo, ¿te acordás? Sí, Ese fue correcto. un proyecto muy bonito, también se tuvo que bajar el motor y hacer la reparación. Habían fugas, en efecto eso, y ese motor lo habían abierto. Tenía un cincho plástico que agarraba de la parte de abajo del motor hasta el manifold, ¿verdad? Sí, nosotros acá en GML hemos visto unas cosas, pero bárbaras, de verdad. De locos. Yo Ay. ya les he dicho a todos en más de una ocasión que si quieren ver cosas extraordinarias tienen que dirigirse a 3 lugares. A una iglesia, a un hospital Y o a a un taller. GMW. Definitivamente, sí, se pueden ver cosas inexplicables. Sí, efectivamente, como bien lo estaban contando ustedes con ese motor de esa Audi, que básicamente lo vio un maestro del silicón. Ese, ay no, Siliconator no era Siliconator, nada. sí. Siliconator, sí. Ese yo creo que era, en vez de mecánico, era albañil, porque agarraba el silicón en cantidades industriales para echar el motor. Sí, eso venía chorreado por todos lados y aparte que había silicón en el exterior, también en el interior, ¿verdad? Cuando se desmontaron las tapaderas se dieron cuenta del exceso de silicón que había adentro y como vos bien decías,
todo ese silicón entró también a la pichacha. A la que pichacha es- se le conoce La pichacha, que Es es un el... colador de Sí, aceite o para el que tubo de se puedan entender aspiración un que poquito. va tubo debajo de del carro. aspiración, correcto, así es. Ahí lleva una mallita, que por cierto, podríamos poner esa foto. Ah, sí, producción se encargará de eso. Vamos a pasarle los videos de los jóvenes para que lo pongan en postproducción, de cómo venía ese motor, de cómo estaba con ese montón de silicón, y de ahí nos van a entender de lo que hablamos, ¿verdad? Y a Del ese maestro. vehículo también es importante recalcar que aparte de las fugas de aceite, en ese enero que vino se le reportaron fugas de refrigerante, específicamente en la bomba. Y pues obviamente el cliente tomó la decisión de esperar, pero en junio nos dimos cuenta que igualmente eso había provocado parte del problema porque el vehículo se estaba sobrecalentando porque no tenía el suficiente refrigerante. ¿Y dónde se estaba perdiendo todo? De la bomba. Sí, es Encontramos correcto. literal sarro en toda la parte de donde va la bomba porque ahí se estaba escapando el refrigerante. Sí, y en este tipo de carros, en los carros europeos, no podemos mantener, de verdad, no podemos mantenerlos con una luz encendida o sin hacerle mantenimiento a algo. Estos carros son súper delicados, súper, súper delicados. Siguen siendo un testigo, hay que ver por qué. Si tiene una fuga, hay que repararlo, ¿verdad? Porque si no, esto se suma y se suma y se suma y se suma, y después venimos a hacer una comprobación GMW y como lo que nos han dicho algunos clientes, ¡ala! La reparación sale más cara de lo que vale el carro. Pero realmente así es, cuando se dejan acumular demasiadas cosas, demasiadas reparaciones o demasiados mantenimientos, llega un punto donde es exorbitante lo que hay que hacer para poder dejar el carro en buenas condiciones. La gente creerá que esos carros son Toyota, pero no. Los Toyota pueden andar, pero Sin deshechos, aceite. sin Sin aceite, aceite en el motor. sin Y si aceite en el hace ruido, motor. solo le aplicas más y deja de hacerlo. Sí, o Y sea, los cuando hace Toyota. nuevamente es porque ya le falta. Sí, efectivamente. Ahorita voy a contar una anécdota familiar, personal, que mi hermana, ¿se recuerdan que traía un Toyota Corolla? Va, mi hermana tenía un Toyota Corolla. Y una vez que vino acá, me dijo que le hiciéramos favor de medir el aceite al motor y nos dimos cuenta que no cargaba aceite. Y yo le digo, de verdad que solo porque es Toyota, está vivo ese motor. En efecto. Porque si hubiera sido un Audi, ¿qué pasa, Brandon? Adiós, motor. Adiós. Los pistones dejan de pistear, dijo por ahí. Sí, y ¿saben qué es lo triste acá en Guatemala? Que muchas veces esta X persona tiene su carro europeo, no le da mantenimiento y cuando le empieza a dar problemas, lo vende. Y hay algo que hay que tener muy en cuenta. No existe carro europeo más caro que el que se compra barato. Sí, tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Mejor definición que es. Sí. Estuvo perfecto. Vamos a darle un Pues sí, aplauso. Me lo merezco, yo lo sé. Filósofo el día de hoy. Pisólogo, dijo. El filósofo Brandon. Sí, Sí, no, eso está. lamentablemente acá en Guatemala los vehículos sufren un deterioro mucho mayor que en otros países más desarrollados debido a que las marcas desarrollan sus transmisiones, sus motores para países con carreteras largas donde no hay tanto tráfico, Ni tantos entonces, baches. ni Ni tantos tantos baches. túmulos. Que por cierto hay una historia algo controversial respecto a los baches, los topes y los agujeros acá en Guatemala con las cajas DSG del grupo Volkswagen. Sí, porque Esas- se clochean, ¿va? Sí, se entran en un modo de protección porque no sé si sabían que esas cajas también tienen una especie de sensor de golpe. Entonces, cuando detectan golpes, intentan suavizar las marchas constantemente. Y acá en Guatemala, dígame, ¿en qué calle de la ciudad capital uno puede avanzar por lo menos 3 kilómetros sin pasar un bache, un hoyo o un túmulo? Yo tengo la respuesta. Aquí en Guatemala. Sí. Que sea aquí Ninguna. en la capital. Ah, la verdad, yo tenía la esperanza que hubiera una. No, ninguna, pero eso que vos dijiste, tenés mucha razón, porque hay muchas personas que ven en Marketplace o en alguna venta de carros un BMW, pongámosle E90, un E90 en 20,000 quetzales. ¿Creen ustedes que ese carro está bueno? ¿Está en buenas No, condiciones? No. definitivamente no. Pésimo, está en pésimas condiciones, ¿verdad? Pero la gente, por la emoción de tener su primer europeo, su primer BMW, van y gastan esos 20,000 quetzales o 20,000 o 30,000 quetzales. Y cuando
lo traen acá para hacer una revisión, hay que hacerle todo, ¿verdad? O sea, ¿de qué sirve? Por eso es que se devalúan tan rápido, porque las reparaciones obviamente eh, se van acumulando, ¿verdad? ¿Por qué va a vender una persona ese tipo de vehículos? Porque ya tiene acumuladas demasiadas cosas. Lo que hacen es maquillarlos para que parezcan en buenas condiciones y poder venderlos. Y a ver quién es el tonto que lo El agarra. afortunado. Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Ya dan los vehículos literalmente regalados. 20,000 quetzales un E90 y creer que está en buenas condiciones. No es en general también, ¿Verdad? obviamente hay vehículos, nosotros hemos tenido comprobaciones con vehículos en muy buen estado, Sí, que los son los uno o dos que, servicios. eso lo decimos mucho, hacemos muchas bromas con respecto a eso del carro que le utiliza la abuelita. Ah, Sí. sí, O la maestra. O el sí, doctor que solo va de su casa esas son casacas. sí, sí. Lo Yo que no utilizo mi saben es que vehículo el más doctor caro. vive en la montaña. Sí, Y yo lo solo que no utilizo. saben que la abuelita es matacarros. Sí, cabal, sin cuidado o sin cuidado Sí, alguno. Y como vos decís, o sea, lo que hacen es vender al final el carro y pasarle el problema a otra persona. Cuando ya vienen a darse cuenta de los problemas reales que el vehículo tiene, una decepción total. Y nos ha pasado mucho aquí, como te digo, no generalizamos, pero sí, en la mayoría de casos, un carro, ¿cómo era la frase? Ah, que no existe carro europeo más caro que el que se compra barato. Ahí está, eso que dice Brandon. Eso mero. Yo creo que la vamos a enmarcar. La vamos a enmarcar. Sí. Y aparte de eso, pues obviamente hay que ser realistas, ¿no, mucha? O sea, no cualquier persona le puede meter mano a un vehículo europeo. No cualquier persona. Y no es porque nos estemos echando flores, pero así es, realmente así es. Hay que dar las soluciones correctas y dar panoramas claros. La ventaja es que nosotros damos fotos de sí. todo, videos, fotos, escaneos, todo, todo. Nuestros clientes lo tienen todo en sus manos. No escondemos nada y eso es una de las cosas que pasó mucho. Y ahora voy a hablar acerca de un caso también que se me vino ahorita a la mente que estábamos hablando con el tema del silicón, que es de un Volkswagen Amarok, 4 cilindros, al que se le hizo overhaul. No ¿Sí? recuerdo ¿No te cuál. recordás? No, ¿Sí te recordás? El que vio, voy a decir el nombre de un técnico, Manuel Gómez. ya. Sí, el que vio Manuel Gómez. El besito. Ajá, correcto. Este cliente vino acá porque el vehículo tiraba mucho humo. Y me dijo, es que mira, ya le cambiaron la bomba de aceite, ya le cambiaron el tubo de aspiración, ya le cambiaron la tapadera de válvulas y el vehículo sigue tirando aceite. Ah, no, perdón, sigue sacando humo. Cuando nosotros abrimos el capó y sacamos la varilla de donde se mide el aceite, por ahí tiraba aceite. Y entonces le dije, mire, ya hicimos el diagnóstico y demás, el motor hay que sacarlo. Se autorizó sacar el motor. Y cuando se sacó el motor, ninguna de las piezas que él me había dicho que le habían cambiado, las habían reemplazado. Y eso nos dimos cuenta porque cuando quitamos la tapadera de válvulas, los inyectores estaban pegados literalmente. Y si hubieran hecho el cambio, obviamente los inyectores no hubiera costado que salieran tanto. Cuando sacamos también la pichacha o el tubo de aspiración, como es el nombre técnico, estaba todo lleno de silicón. También tenía silicón trabado en el... También lo veo el maestro También lo vio el Siliconator. maestro. Siliconator. Sí. Y con él fue una historia bien bonita porque me dijo, compré el carro porque me gusta, es mi machete, es básicamente con lo que trabajo. Ah, ya me Sí, recordé. ¿te Ya, recordás? el que desarmó Manuel Gómez en la bodega número 2. Correcto, Sí, sí, ya. correcto. Y me dice, mira, yo no quiero quedarme sin el vehículo. Hay que ser sinceros, la inversión fue un tanto alta, pero le entregamos su carro nítido. Cuando él analizó la inversión, me dijo, no sé si hacerlo, es mi carro de trabajo. Vinieron con la esposa, me recuerdo, y tomaron la decisión juntos de poder trabajar con nosotros. Ahora, pues, ya siguen trabajando con el vehículo y quedó nítido, sin humo, sin pérdidas de aceite y pues como lo quería al Sí, final. efectivamente. Y eso que vos dijiste al principio, ¿verdad? De que le habían dicho que le cambiaron piezas, pero que no se las cambiaron, esa es una red flag. Si no te entregan fotografías o no te entregan los repuestos, esa es una red flag. Y tu taller no está haciendo lo que te está diciendo. Ojo,
todos nuestros clientes tienen que tener suficiente almacenamiento disponible en su dispositivo Porque le porque enviamos los vamos fotos a de inundar de todo. fotos y evidencia. Sí, Todo, efectivamente. todo. Sí, efectivamente, los clientes que estarán viendo este podcast no nos dejarán mentir, ¿verdad? Le enviamos fotos de todo, de cómo ingresa su vehículo, de los repuestos que se cambian, de los procesos que se hacen, de cuándo se echa el aceite, absolutamente todo, Hasta cuando ¿verdad? está en lavado. Hasta cuando está lavado, ¿verdad? O sea, nuestros clientes no pueden decir, me vendieron eso y no me lo hicieron. No lo pueden decir porque tienen pruebas de todo en su teléfono, ¿verdad? Muchas veces en tiempo real, ¿verdad? Y algunas veces, pues, conforme nos vamos organizando, ¿verdad? Para poder enviarle las fotografías, pero de que algo es cierto, pues, es que nosotros le enviamos fotografías de todo. Y como vuelvo y repito, si tu taller no lo hace, red flag. Sí. No están haciendo lo que te dicen que están haciendo. Sí. Y eso es algo que todos los días tenemos experiencias nuevas en GM. Todos los días. Todos los días vienen casos nuevos. Nos asombramos de lo que a veces pasa. Las filtraciones de agua, las filtraciones de agua son un dolor de cabeza. Son un dolor de cabeza. Estamos a punto de desarmar el tablero de una Audi Q5. Ah, Otra Audi. Con una filtración de agua en el windshield. Ya se cambió, bueno, se cambiaron los empaques del windshield. Tuvimos que quitar el windshield, sellar y pusimos el windshield nuevamente, pero este carro ingresó porque el sillón dejó de funcionar y el Climatronic, que es el mando del aire acondicionado. Ajá. Y se logró solucionar lo del sillón, pero cuando estaban evaluando las líneas del sillón se dieron cuenta el exceso de sarro que tenían y habían cables quebrados, ¿verdad? Ya no había un buen contacto, no estaba pasando el voltaje adecuado, etcétera. Se reparó, ya el sillón funciona, pero cuando se desmontó el Climatronic para revisar la tarjeta del módulo, La tarjeta electrónica. había un exceso de sarro y en las líneas de ahí también, Sí. ¿verdad? Para este punto, pues, determinamos lo que nadie quiere escuchar, que es que las filtraciones de agua dentro de los vehículos se vuelven al final como un cáncer. Un Y cáncer. cáncer. ¿Verdad? Cuando, Porque sí, correcto. solo para ponerlos en contexto, imagínense que la filtración haya sido en la parte delantera. Donde van Es- todos los módulos. Ajá, donde van todos los módulos, toda la electrónica, todas las espigas, todos los cables que controlan prácticamente todo el vehículo y que empiece a aparecer esa acumulación de sarro en este punto, luego en este otro punto. O sea, ni siquiera se puede determinar hacia dónde va a ir el cáncer en estos casos. Y la única solución es desarmar todo, Sí. absolutamente todo. Y en- Tapicerías, tableros, todo para Y poder en- limpiar Y en muchas reemplazar. ocasiones a cambiar el arnés completo y los módulos, ¿verdad? Porque esa es otra que muchos por ignorancia hacen, que compran carros baratos en Estados Unidos, en las subastas de Copart, lo compran súper baratos y no traen ningún golpe y por eso se emocionan, pero está inundado, se No tuvo inundó. reporte de inundación. Tuvo reporte de inundación y ese es un dolor de cabeza, ¿verdad? Para nosotros como talleres es uno de los peores carros que podemos recibir, ¿verdad? Porque traen un cáncer terminal, es como que ya quiera ir una persona con cáncer terminal al médico a quererse curar. Complicado, complicado, ¿verdad? Es uno de los peores carros. Básicamente hay que desarmar todo el carro y lo único que sirve es el cascarón, ¿verdad? Porque si le entró agua al motor, a la caja, a los módulos, al arnés, adiós carro. ¿Qué sirve ese carro? Nada. Correcto. A mí me sucedió cabal hace algunos meses, justamente con un cliente de una X1. Empezó a inundarse la parte de atrás, el área del baúl. Y él lo llevó a algunos otros lugares y no le encontraban de dónde estaba proviniendo pues la filtración. Y ya cuando ingresó acá nosotros, él lo trajo porque la cremallera se empezó a poner dura, unas luces de la parte interior ya no encendían y se le activaron algunos testigos. Nosotros revisamos la fusilera trasera y estaba llena de agua, literal, llena de agua. Por milagro estaba funcionando porque tenía más agua que fusibles. Entonces, luego de eso, desarmamos y todo, revisamos y nos dimos cuenta que no venía inundada como tal, porque el vehículo lo acababan de traer, pero ya lo habían reparado.
¿Y qué sucedió? Dejaron descuadrada la parte de la puerta de baúl y el paral, Y por ahí se filtraba. y por ahí se filtraba. Y era algo mínimo, pero como estábamos en épocas de lluvia, al cliente se le estaba llenando de agua. Entonces, pues prácticamente yo le hice mención de una vez, desde un inicio, de que cuando hay filtraciones de agua hay que hacer una reparación bastante compleja, porque hay que expandirse, no solo en donde está el problema específico de inundación, sino hay que ir revisando líneas, porque normalmente se expanden por los filamentos de los cables. Es Y correcto, por ahí va se llegando a los módulos, Sí. a los módulos y es cuando se empiezan a provocar problemas como en la cremallera, problemas como en las luces de interior, y son problemas que uno pudiera pensar que no tienen nada que ver. Sí, correcto. Y un mecánico sin experiencia podría decir, bueno, vamos a reparar esta parte de lo que se ve y deja no al descubierto, sino que descuidada la parte que no se ve, ¿verdad? Deja descuidada la parte que no se ve y ahí es donde está el problema, porque el día de hoy reparan este módulo y este arnés y el día de mañana va a volver a fallar otra cosa, ¿verdad? Y el día pasado otra. Y después, y así se va, ¿verdad? Problema tras problema, ¿verdad? Entonces, carros inundados, no, 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 Sí. no. Sí. Algo que ninguno de hay que nosotros lo recomienda. tener muy en cuenta también, que yo creo que muchas personas no lo saben, y es tan bonito tenerlo en el carro, es el sunroof. Y Sí, muy pocas personas saben o tienen el conocimiento es, que a el- este hay que hacerle mantenimiento. Sí. es como que fuera un techo. Sí, Literalmente es un techo, sí. pero estamos hablando del techo de una casa o de un lugar como estos. ¿Verdad? Que hay que darles mantenimiento porque las hojas, el polvo y todo hace un taponamiento y al momento de venir y querer filtrar el agua y pasarla por esos conductos, eh, está taponado y Y lo que se hace el rebalsa. agua es rebalsarse y entrar al Y interior. busca ¿Verdad? por dónde entrar en este caso, no por dónde salir. Sí, Espacio publicitario, tienen, vamos a ver, febrero, marzo, abril, 2 meses para hacerle servicio al sunroof de sus vehículos sí, y se evitan estos clavos. Realmente que haya una filtración y que hayan ya cortocircuitos dentro del vehículo sí, va a correcto. ser un tema de nunca acabar. Sí. 2 meses tienen. Pero vamos a dejar a Brandon ahí que termine la explicación del sunroof. La cuestión es de que el sunroof, como bien ya lo dijiste, es como que si fuera el techo de una casa. Eh, Está ahí y tiene que drenar y despejar el agua que cae constantemente. Y para eso están diseñados unos ductos, por lo general son 4, que van hacia los parales internos del vehículo. Uno hacia adelante, uno hacia atrás, de izquierda y derecha, ¿verdad? El problema es que cuando estos se tapan, empiezan a fugar y a fugar y a fugar y se empiezan a esparcir. El problema con esto es de que el vehículo tiene tapicería. Abajo de la tapicería tiene esponja y aislantes. Estos absorben la humedad y aunque por la superficie se sienta seco, por debajo está un montón de agua acumulada y el agua corroe. Los vehículos tienen un recubrimiento que los ayuda a evitar que se oxiden, pero ese recubrimiento por lo general está en la parte exterior, porque se supone que esa es la parte que está diseñada para estar expuesta a polvo, agua y tierra, no la parte interior. ¿Y quién cree que se vuelve muy amigo del agua? El cobre. ¿Y de qué está hecho todo el cableado del vehículo? Pobre. De cobre. Lamentablemente, muchas personas no se dan cuenta de esto. ¿Por qué? Porque pasó un invierno, se mojó todo y no se percataron. Al siguiente Hasta año, que apesta el carro. ajá, al Hasta ahí se siguiente da año cuenta la gente. nuevamente. Y muchas veces cuando se vienen a dar cuenta, ya es demasiado tarde. Sí, efectivamente. Por eso, agenda tu cita en GMW para tu servicio de sunroof. No lo dejes Sí. para más. Bien, como dijo Brian, hoy estamos en marzo, ¿verdad? Quedan un par de meses todavía antes de que comience el invierno y no sabemos todavía cómo va a ser el invierno, si va a ser niño o niña, como dicen en las noticias, ¿verdad? Sí. Ojo si es niña porque son muy bipolares. Sí, o sea, aquí lo que hay que hacer es prevenir. Lo mejor que se puede hacer con un carro es prevenir, ya sea europeo o cualquier otro, ¿verdad? Pero es prevenir, hacer que limpiar esos ductos antes de que llegue el tiempo. Pero por lo regular, ¿qué es lo que pasa? Lo hacen cuando ya está el problema encima. Sí. Se me Es el- está filtrando el agua, necesito hacerle servicio al... sí,
al sunroof. Y Ahí- se dan cuenta por dos cosas. Una, o porque ya empezó a oler el carro Horrible. a agua, humedad, o porque ya empezaron las fallas en módulos como el FRM, que se empieza a activar. Ah, es el Todo famoso de testigo. BMW. Sí, ese es de ¿Saben qué BMW. es lo peor de BMW y Mini Cooper con ese módulo? Que justamente está abajo de una de esas tuberías que drenan el agua. Es como que con joder por joder ponen ahí los ingenieros, Los módulos, los sí. fabricantes, Para los los que no lo módulos. sepan, el FRM es el encargado de controlar prácticamente todo lo que tiene que ver con confort de tu BMW, Mini y Rolls Royce. Sí. Ese módulo controla tus vidrios, tu calefacción, tu aire acondicionado, todo lo que tiene que ver con comodidad. Ese módulo es el que se encarga de todo. Y si se daña, puedes llegar un día al parqueo de tu casa y al ver tu vehículo con los vidrios abajo, lo subís y al rato otra vez abajo. Sí, O sin luces. O sin luces. sí. O directamente ya no camina porque también llega a bloquear la caja en algunas ocasiones. Sí. Entonces las personas dicen, pero si ayer estaba bien, ¿cómo es posible que me resulten con todas estas fallas el vehículo si ayer estaba bien? Sí, correcto. Y hay un Audi que trae un módulo, no me recuerdo qué Audi es, pero que trae un módulo y también Range Rover, que trae un módulo en la parte trasera que tiene que ver con el sonido del carro. Y que ahí cae el agua también. Sí, me recuerdo. En este momento no me recuerdo el nombre del módulo, pero sí me recuerdo Sí, del ni módulo. yo se me fue Sí, ahorita. sí, cabal, lo tiene del lado derecho. Ajá. Y ahí está el módulo. Y cabal ahí pasa una de las tuberías también de drenado en vehículos con sunroof, en esas líneas que vos mencionaste. Sí, efectivamente. Y eso se vuelve un problema, ¿verdad? Porque eso se expande. Y conseguir esos módulos. A veces sí se complica mucho, ¿verdad? Pero no sé si quieren terminar ustedes con alguna anécdota, que ya estamos a punto de terminar el podcast. Ok. Pues yo podría decirles de que tenemos el último caso, el que quiero contar es el de la X1, el que tenía pérdida, el que tenía sobrecalentamiento, perdón, el del Ya. motor, que Ya, también ya. sacamos el motor del vehículo. Con este cliente, Contarles a los que nos están viendo cómo llegamos a esta conclusión que se tenía que sacar el motor. después de miles de pruebas, es muy fácil para muchas personas decir hay que sacar el motor sin tener fundamentos. Sin tener Fundamentos, sin hacer las pruebas pertinentes. Este caso fue muy largo, un tanto tedioso, pero llegamos a la conclusión después de haber evaluado la bomba de agua, después de haber evaluado los enfriadores, evaluado el radiador, después de haber evaluado todas las tuberías, la admisión, el depósito, todo. Hasta ahí llegamos a la conclusión. ¿Cuántas pruebas se fueron a la base antes de poder decirle al cliente? De la base del Atanasio a Boca, a Carretera Salvador, de Colmenas. Ese carro estuvo en carretera porque el problema era muy raro. El carro calentaba cuando él avanzaba. En cola el carro nunca le fallaba con el aire acondicionado incluso puesto, pero él salía de la cola y 10 minutos después de estar conduciendo empezaba a calentar. Y después de todas las pruebas que hicimos, pues ya llegamos a la conclusión de que el motor había que sacarlo. Esa me recuerdo que el cliente ya estaba desesperado de tanta prueba, ¿verdad? Sí. Pero nosotros no podemos decirle hay que sacar el motor sin tener los fundamentos necesarios como para poder hacerlo. Entonces, yo me recuerdo, ¿y dónde anda la BMW? En prueba, a la gran. ¿Qué están haciendo? Desmontamos la bomba de agua. ¿Y qué están haciendo ahorita? Desmontamos los enfriadores. ¿Y ahorita qué están haciendo? El enfriador se fue a una prueba, a una limpieza para ver si estaba tapado. Sí, Y al final, pues sí, hubo que sacar el motor. Cuando se levantó la culata, sí tenía una marca de que se había quemado. Mandamos también la culata a una prueba de temperatura. ¿Te acuerdas? Hidrostática. Sí, que te mostré. ¿Cómo? Hidrostática. Eso, hidrostática. es y que Brandon es el técnico. es técnico, él es el que usa muchos tecnicismos aquí. Bueno, metieron la culata en agua caliente con presión. Ahí está. Para ver si estaba fisurada. Y no estaba fisurada, afortunadamente, porque si no, cambio de culata también. Al final sacamos el motor, aprovechamos cambiar kit de tiempo también y hicimos me recuerdo que una de las tejas estaba quemada también. Y pues bueno, se entregó el vehículo después de, creo que fueron como 3 o 4 meses, más o menos.
pero se solucionó. Y el cliente también traía el vehículo, ya lo habían importado de Estados Unidos, Sí, pues. una X1. Y contanos, ¿qué fue lo que te dijo el cliente después de todo eso, después de ya haber estado en conflicto por el tanto tiempo que lo vimos para poder llegar a esa conclusión y después de hacer la reparación, ¿cómo quedó el cliente? Encantado. Y cuando realizamos el trabajo me dijo, literalmente, Brian, esto ha sido un calvario, pero confío en que todo va a quedar bien. Y así fue, gracias a Dios así fue, ¿verdad? Entonces ese fue uno de los casos también más emblemáticos del taller por el proceso que llevó y al final llegamos a tal vez un proceso un tanto fuerte, Sí, claro. pero tuvimos todos los fundamentos, todas las pruebas para poder llegar hasta ese punto y poder solucionar el problema. Y después de que ya se entregó el carro, ¿cómo quedaste con el cliente? Nítido, es un excelente cliente, es maravilloso, lo quiero mucho. ¿Usted sabe quién es? Sí, un excelente cliente. Yo ahí sí no me meto. Sí. Yo ahí sí no me meto, pero qué maravillosas experiencias hemos tenido en esos años que hemos estado acá en GMW. Este mundo a nosotros nos fascina, ¿verdad? Correcto. Nosotros siempre decimos cuando nos miramos todos los días, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero que decimos? ¿Cómo estás? De maravilla. De maravilla. ¿Y por qué? Contemos al público por qué estamos de maravilla. Mucho trabajo. Mucho trabajo, muchas experiencias, el conocimiento que estamos adquiriendo y obviamente que nosotros estemos bien es transmitirle también a nuestros clientes, a nuestros compañeros. Positivismo. Positivismo, correcto. Eso es una de las cosas que queremos, que manejamos dentro del taller y pues sabemos de que estar de esa manera, las soluciones están mucho más antes de lo que pensamos, ¿verdad? Sí. No nos ahogamos en un vaso de agua, solucionamos y pues eso nos hace estar en un positivismo increíble todos los días. Sí, efectivamente, nosotros somos hombres que solucionan, Sí, ¿verdad? Sí. Y algo que nos hace estar de maravilla todos los días es que tenemos la oportunidad de servirles. Entonces, nos sentimos Sí. súper contentos cuando llegamos a la solución de un problema que llevaba mucho tiempo sin resolverse, cuando el Sí. cliente se va súper contento. Eso es satisfacción para nosotros. Es una satisfacción enorme, es una Sí, satisfacción porque enorme. como bien hemos leído, porque si no saben, nos encanta la lectura, ¿verdad? Somos fanáticos de los libros y hemos leído que una de las cosas que trae el ser humano intrínsecamente es ayudar a los demás, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos acá es servir a nuestros clientes y cuando resolvemos situaciones así nos sentimos súper satisfechos, ¿verdad? Nos sentimos llenos, eso nos llenan, ¿verdad? Como bien decimos, es salario emocional, ¿verdad? A nosotros nos encanta cuando nuestros clientes nos escriben, o por ejemplo con Diego hablan también los clientes y le dicen, ¿cómo te felicitan los clientes? Contanos. Sí, pues es ¿Cómo te sentís cuando un cliente te envía un mensaje de que quedó súper satisfecho? se siente una tranquilidad enorme, una satisfacción, incluso eso te da energías para seguir en las labores que quedan acá dentro del taller. Justamente ayer entregué una X3 que se le hicieron bastantes reparaciones y Me recuerdo. Sí, ya me recordé. el cliente vino con su papá, que por cierto tiene una muy buena relación con su papá y se lo mencioné porque fue algo que me agradó. Y el papá resultó comprando la X3 porque le gustó todo el proceso que se llevó acá. Bien transparente y muy profesional. Y ya de último me dijeron que, pues eso es algo que me hace sentir muy contento. Me dijeron que se iban muy satisfechos del taller, que se sentían contentos porque les habíamos dado el espacio para poder escucharlos y que sin duda éramos de los más grandes. Entonces, el escuchar esas palabras de los clientes te motiva un montón a seguir sirviéndole a los demás. Sí, hacen que el esfuerzo que ponemos en prepararnos y en seguir mejorando día con día valga la pena. Claro. ¿Verdad? Que nos sigamos esforzando. Como Claro. bien ya lo dijimos, nosotros somos hombres de solución y pensamos 5 o menos por ciento en el problema y el 95 o en más del 95% en la solución, que tiene que hacer así lo correcto, ¿verdad? Una de las cosas que decimos es no hay que llorar sobre la leche derramada. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación, ¿verdad? Para poder resolver. ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Y el positivismo es una de las cosas que nos acompaña acá diariamente, ¿verdad? Somos unas personas súper, súper, súper positivas, con una energía súper alta, ¿verdad? Y eso lo comenzamos a arraigar desde el año pasado,
¿verdad? Y con esto ya vamos a cerrar. Yo me recuerdo el año pasado cuando eh, nos reunimos todos y dijimos que íbamos a eliminar el pensamiento negativo. Y una de las cosas principales y de las que a mí no me gustaba y nunca me ha gustado es que la gente se ponga a ver noticias antes de iniciar el día. Eso es una de las cosas, de las peores cosas que puedes hacer para iniciar el día, ¿verdad? Porque te llena la cabeza de gusanos y ves el mundo con esos ojos de negativismo, ¿verdad? Y luego, ¿en qué resulta? Si nosotros somos unos imanes y estamos pensando en negativo, ¿qué vamos a traer? Cosas negativas, situaciones negativas en nuestras vidas, ¿verdad? Lo mejor es pensar positivo, pero al punto al que iba fue que me recuerdo a don Edgar, que le encantaba ver noticias. Era lo primero que hacía, ¿verdad? Es una de las primeras personas que viene. Don Edgar es nuestro mensajero, ¿verdad? Por cierto, es un excelente mensajero. Pero lo primero que venía a hacer es a engusanarse la cabeza con noticias negativas, ¿verdad? Y en ese momento que tal vez no lo entendió, que prohibimos las noticias negativas acá adentro, tal vez no lo entendió, pero hoy estoy seguro Sí, ya lo que entiende. Ya lo siente entiendo. Para- Que hubo un cambio. Para no ir tan Exacto. lejos, ¿verdad, Brian? Hace unos días, con don Alejandro, justamente yo entré y vi que estaban las noticias. Y le digo, ¿quién puso las noticias? Ah, yo las puse. Discúlpeme, pero acá no vemos noticias, ¿verdad? Porque son cosas que no están en nuestras manos y no vamos a permitir de que esa negatividad nos afecte a nosotros durante el día. Aparte que es lo Exactamente. primero que se viene a hacer, entonces simplemente no. Sí, exactamente. Entonces, al público que nos está viendo, les invitamos que cuando vengan y nos pregunten, que nos pregunten cómo estamos, cómo le vamos a responder. De De maravilla. maravilla. Y con eso cerramos el podcast. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse todo este tiempo acá con nosotros. Como les dijimos, estamos súper emocionados porque estamos ahorita ya culminando el primer episodio. O sea, yo no sentía que ahora se pasó este tiempo, ¿verdad? Ya vamos más, ya nos están llamando la atención allá atrás. Sí, y Ya es están que presionando. al final hay mucho de qué hablar, muchas cosas que podemos hacer ver, que muchas son mitos, otras son realidades a medias, que al final es lo que nos interesa, ¿verdad? Sí, Que tanto nuestros clientes como nuestros nuevos clientes sepan la transparencia y el profesionalismo con el que nosotros realizamos las cosas. sí, Y que tengan efectivamente. en cuenta que los carros son bonitos, son bellos, pero hay que saberlos llevar y hay que saber mantenerlos, porque si se dejan las cosas al tiempo, luego resultan reparaciones sobrenaturales. Sí, efectivamente. Pero bueno, vamos a cerrar con tu frase, Brandon. Recuerden, amigos, no existe carro alemán más caro que el que se compra barato. Ahí estamos, Ahí está. jóvenes. Gracias, nos vemos en el segundo episodio. Hasta pronto. Hasta Adiós. pronto. Adiós.